Pues muchísimas gracias, Ricardo Rodríguez, por tus recomendaciones y por supuesto, gracias, Frida Angélica Gómez Pérez, por este generoso testimonio. Y bien, vamos a dar paso inmediatamente a nuestra segunda conferencia magistral en esta mañana en el taller de Periodismo Científico, Salud Global y Comunicación 2021, en donde ustedes nos sugirieron este tema. Ustedes, colegas periodistas de México y de los países que nos siguen, pues de manera reiterada nos pidieron que trajéramos algún especialista que nos hablara sobre repercusiones pulmonares. Y esta mañana tengo el privilegio de presentar ante todos ustedes al doctor Tomás René Pulido Zamudio. Él es el jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Él es egresado de la Escuela Mexicana de Medicina, de la Universidad de La Salle, obtuvo su título de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en medicina interna, un curso de alta especialidad en cardioneumología, tiene una especialidad en medicina respiratoria por la Universidad de Manitoba en Canadá, es profesor de medicina de la Universidad La Salle, profesor adjunto del curso de alta especialidad de fisiopatología cardiopulmonar de la UNAM desde el año 2008, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, miembro del numerario de la Academia Nacional de Medicina, y ha impartido múltiples estudios clínicos para desarrollo de nuevos medicamentos para la hipertensión arterial pulmonar. Cuenta con más de 146 publicaciones a nivel nacional e internacional y más de 4,000 citas a sus trabajos y publicaciones. También es miembro del Comité COVID-19 del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es el encargado del seguimiento de pacientes crónicos pulmonares post-COVID. Damos la más cordial bienvenida a este taller al doctor Tomás René Pulido Zamudio. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, doctor Bustamante. Gracias también al doctor Fajardo, al instituto y finalmente a Pfizer por la invitación. Es realmente un placer estar aquí con ustedes hablando de algo de lo que estamos aprendiendo, de lo que prácticamente no conocíamos. Sabemos o hemos aprendido mucho de las manifestaciones agudas del COVID, pero realmente tenemos problemas y estamos apenas investigando qué es lo que está pasando con las repercusiones. No tengo conflictos de interés. A manera de introducción, sabemos que el 5% de los pacientes con COVID requieren cuidados intensivos. Vamos a repetir esto un poco más adelante. La mayoría son mayores de 60 años o eran mayores de 60 años. Ya como se mencionó anteriormente, realmente la demografía está cambiando y esto es porque la gente joven se está infectando más, porque desgraciadamente son los que menos cumplen las medidas de sana distancia, el usar el cubrebocas, etcétera, etcétera. Sabemos también que el 40% tiene comorbilidades, aunque hay pacientes o personas ya con la enfermedad sintomática y que pueden no tener ninguna de estas enfermedades como diabetes, hipertensión y cardiopatías. Entonces, sabemos cómo se comporta la enfermedad desde el punto de vista agudo. Sabemos que el tiempo de inicio de síntomas hasta que la enfermedad se vuelve grave puede ser de 9 a 10 días. Es importante entender las repercusiones pulmonares porque el pulmón es el órgano de choque. El primer sitio que se va a infectar es vía aérea superior y posteriormente el pulmón. El virus entra a través de la vía aérea y una vez que esté en el alveolo va a entrar hacia la circulación. Va a desencadenar una respuesta inflamatoria de manera aguda, que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que se puede ver en otras patologías, pero bueno, prácticamente esto es lo que desencadena la inflamación, y esta inflamación lo que hace es desde liberar sustancias citoquinas que perpetúan esta inflamación y también que llenan, por ejemplo, los alvéolos de líquido de una especie de... En etapas de SIRA o de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, estos alvéolos prácticamente están todos llenos de líquido y esto, como ustedes entenderán, impide el intercambio gaseoso. Esto es por un lado. Por otro lado, y no voy a ahondar mucho en esta diapositiva, aquí está el virus, aquí están los receptores en la célula del alvéolo. El virus entra a la circulación y desencadena una serie de respuestas inflamatorias sistémicas y por esta inflamación sistémica es que se presentan alteraciones en prácticamente todo el organismo
entendiendo que una de las más importantes es también alteraciones en la coagulación con formación de trombosis in situ que puede afectar sobre todo sistema nervioso central o tromboembolia pulmonar. Entonces, el pulmón es el órgano de choque. Y ya sabíamos desde los primeros estudios en China que dependiendo de la serie que nosotros revisamos, el 17% de los pacientes, desde el 3.4 al 17% de los pacientes, puede llegar a presentar el síndrome de distrés respiratorio y de insuficiencia respiratoria aguda. Aquí el problema es, bueno, existen métodos, existen guías para el tratamiento y yo sé que a lo largo de este taller han visto todas estas situaciones desde el punto de vista aguda, pero realmente tenemos que pensar qué es lo que pasa después. Sabemos que hay una incubación de aproximadamente 5 días y que a partir de que inician los síntomas de la enfermedad, prácticamente entre el día 7 y el día 10 es cuando puede aparecer la enfermedad severa. Tienen que recordar es la regla del 80-15-5. El 80% de todos los pacientes o de todas las personas infectadas van a tener una enfermedad leve, el 15% una enfermedad severa que implica que el paciente esté en un hospital, no necesariamente conectado a un respirador o a un ventilador, y 5% de los pacientes van a estar críticamente enfermos, es decir, van a requerir oxígeno a altas concentraciones, incluyendo ventilación mecánica. Y de este 5%, hay prácticamente la mitad de los pacientes fallecen. Entonces, sabemos también que a partir del día 10 y hasta el día 14, la probabilidad de contagio ahí va disminuyendo y prácticamente por eso la cuarentena dura 2 semanas en personas o en pacientes que no están complicados. Pero ¿qué pasa después? Prácticamente la mortalidad de los pacientes que son admitidos a una terapia intensiva que requieren ventilación mecánica, que es muy variable, como les decía, del 5 al 17%, puede ir desde el 15 hasta el 62%. Obviamente estamos hablando del contexto agudo. Entonces, vamos a hablar de las consecuencias, vamos a hablar de qué es el síndrome post-COVID. Primero tenemos que entender la definición. Y la definición en un inicio fue conflictiva. Se pensaba que el síndrome post-COVID aparecía entre 2 y 4 semanas después de los síntomas, es decir, a partir de los 14 días de inicio de los síntomas, ya podemos empezar a hablar de síndrome post-COVID. Poco tiempo después, tanto la OMS, la OPS y también algunas sociedades de neumología europeas o internacionales definieron que el síndrome post-COVID, que igual puede ser llamado síndrome prolongado o long COVID por su nomenclatura en inglés, se define como aquellos síntomas que persisten 4 semanas después del inicio de los síntomas. Puede haber un síndrome subagudo que va de las 4 a 12 semanas, pero yo creo que esto es lo más importante. El síndrome crónico puede durar hasta 6 meses. Incluso el doctor Fauci recientemente, hace prácticamente un par de meses en su conferencia matutina en la Casa Blanca, se refirió y prácticamente él se llevó el crédito para nombrar a este síndrome post-COVID como PASC. Y lo que significa es el Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection, es decir, secuelas de la infección del SARS-CoV-2 post-agudo. Entonces, bueno, vamos a darle el crédito a una de las personas que más experiencia tienen en enfermedades infecciosas a nivel mundial, que es el doctor Fauci. Nuevamente, entonces, a partir de las 2 semanas, tenemos del inicio de los síntomas, tenemos los 14 días, que son el COVID agudo, pero a partir de la semana 4 es que tenemos los síntomas postagudos. Obviamente todo ya no va de la mano con la carga viral. Como ustedes pueden ver aquí, la carga viral, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo. Entonces, las manifestaciones crónicas, digamos, del síndrome post-COVID tienen que ver mucho con la lesión que quedó por la reacción inflamatoria tan importante o por las complicaciones de las manifestaciones agudas. Entonces, el subagudo prácticamente va de 4 a 12 semanas y el crónico a partir de las 12 semanas hasta 6 meses o incluso más. Vamos a hablar o vamos a concentrarnos únicamente en las manifestaciones pulmonares, que son de las manifestaciones principales. ¿Cuáles son los síntomas pulmonares post-COVID?
Puede haber disnea o falta de aire, dependiendo de la severidad de la lesión en el pulmón. Esta disnea puede ser de grandes esfuerzos, es decir, si yo estoy acostumbrado a caminar 5 cuadras, por mencionar un número, yo camino esas 5 cuadras sin ningún problema, pero si llego a caminar 6 cuadras o 7 cuadras, ya me empieza a faltar el aire. Disminución en la capacidad para realizar ejercicio, y esto lo estamos viendo muy frecuentemente. Oiga, doctor, yo hacía ejercicios de cardio 3 o 4 veces por semana, me tardaba 1 hora, ahora ya no puedo. Tengo que hacer media hora, 15 minutos, algo está pasando. Puede haber también desaturación, o sea, el oxígeno puede estar bajo y puede persistir bajo. Hay disminución en la capacidad de difusión, que prácticamente esto es, lo que significa es que aún hay un impedimento para que el oxígeno pase del alveolo a la sangre. Pulmones pequeños o pulmones endurecidos, que vamos a ver ahorita, y anomalías en la tomografía de tórax o en los estudios de imagen. Esta es una tomografía normal. Quiero que se grabe en esta imagen. Prácticamente lo que vemos es, lo negro es el pulmón, este es el mediastino, lo blanco que se ve son los vasos, prácticamente los bronquios no los vemos, pero esto es normal. Así es como vemos nosotros una tomografía, una imagen de tomografía. Entonces, les traigo algunos casos de pacientes que hemos visto, pacientes que hemos seguido, para que se den una idea de que este síndrome post-COVID es realmente una entidad muy variable y no todos los pacientes van a tener los mismos síntomas. Por ejemplo, esta es una mujer de 60 años que empieza el 3 de marzo con síntomas. Se le da tratamiento, requiere de oxígeno y a la fecha continúa con falta de aire, con disnea y con requerimiento de oxígeno. Y lo que quiero que vean es esto. Vamos bajando en la tomografía, empiezan a verse los infiltrados, todo lo que ven blanco de forma algodonosa. Esto es obviamente la infección. Es algo que podríamos decir es agudo, es una imagen muy similar a lo agudo, pero el problema es que la paciente ya lleva más de 1 mes con estos síntomas. Vamos bajando y si se fijan, sobre todo lo que es el pulmón derecho, todo blanco, perdón, todo blanco en este sentido. Vamos bajando más, tenemos más lesión pulmonar. Esta imagen es una imagen de consolidación. Esta consolidación le llamamos neumonía organizada. En Estados Unidos le llaman bronquiolitis, los europeos le llaman neumonía organizada y es una de las complicaciones que vemos. Aquí el problema es que es prácticamente 1 mes y medio, casi 2 meses, y la paciente tiene estas secuelas conforme vamos bajando a las bases del pulmón. Obviamente una paciente así pues va a requerir oxígeno por mucho tiempo. Este es otro caso, un hombre de 59 años con antecedente de diabetes mellitus, inicia el 12 de enero con síntomas y a la fecha continúa con falta de aire y requerimiento de oxígeno. La tomografía se hace el 22 de abril y esta es su tomografía. Déjenme correrla. Aquí lo que estamos viendo, si se fijan ustedes en esto, vemos los infiltrados periféricos, pero estas cavidades, estos agujeros, podríamos llamarles, se llaman bronquiectasias, y son bronquiectasias que significan están dilatándose las vías aéreas por cicatriz, porque aquí hay depósito de fibrina, hay depósito de colágena, y esto prácticamente es una imagen de fibrosis pulmonar. Si nos vamos más abajo, vemos prácticamente cómo ambos pulmones, más el izquierdo que el derecho, están afectados. Todas estas imágenes circulares son bronquiectasias por tracción. Nos vamos más abajo, prácticamente no hay pulmón sano en esta paciente. ¿Okay? Entonces, esta es otra de las manifestaciones en este paciente que empezó síntomas el 12 de enero. Entonces, llevamos 4 meses, casi 5 meses, y el pulmón así es como ha estado. Es decir, no ha habido una recuperación, honestamente, y vamos a hablar más adelante de esto. No sabemos si va a haber recuperación. Y esto es algo con lo que tenemos que lidiar, porque imagínense a alguien sano que no tiene limitación para el ejercicio y de repente se presenta con estas imágenes. Otro ejemplo, una mujer de 61 años,
hipertensión arterial sistémica, que inicia también el 5 de marzo, y la tomografía se realiza el 24 de abril. Vamos bajando. Déjenme pausar esto. Y prácticamente lo que vemos en estas imágenes es lo mismo del paciente anterior. O sea, vemos lo que es la fibrosis, vemos las bronquiectasias por tracción. Esto de lo que me habla es de depósito de colágeno. A esto nosotros le llamamos imagen de neumopatía intersticial, es decir, el tejido pulmonar es el que está dañado. Es una imagen muy diferente a la imagen de enfermedad aguda. Nos vamos hacia abajo y yo les podría decir que esto pareciera ser pulmón normal, de acuerdo a la imagen que les presenté, pero todo lo demás es lesión, el pulmón está lesionado. Seguimos bajando y vemos cómo cada vez hay más bronquiectasias, hay más fibrosis, a lo mejor aquí algunas áreas de pulmón sano. Lo importante es que si bien es una imagen muy parecida a la del paciente que les presenté anteriormente, esta paciente empezó el 5 de marzo del 2021 con síntomas, a diferencia del paciente que les presenté en las diapositivas anteriores que empezó en enero. Otro ejemplo, 68 años, sin antecedentes de importancia, empieza el 12 de febrero con síntomas. De fibrosis. En el pulmón izquierdo, este es pulmón sano. Y si vamos bajando, la fibrosis empieza a aumentar. Esto es nada más, se ve en las bases. Entonces, realmente aquí lo importante es entender que las manifestaciones post-COVID al nivel pulmonar son muy variables, no dependen tanto de la enfermedad. Todos estos son pacientes que los que les presenté que no estuvieron intubados, que no estuvieron conectados a un ventilador. Generalmente nosotros lo que estamos viendo son pacientes por cuestiones del instituto que no necesariamente requieren intubación mecánica o le estamos dando seguimiento, al menos en mi caso, a pacientes que vienen por INSABI, tanto del Autódromo Hermanos Rodríguez como del Centro Citibanamex. Entonces, este es un metaanálisis que es recientemente publicado que evaluó los síntomas de los pacientes a las 2 semanas. Tengo que presumir, porque obviamente muchas de las autoras son mexicanas. Obviamente la doctora Sandra López León, Talia Weckman-Ostrowski, Rosalinda Sepúlveda, que están en la UNAM, pero que están también en los Estados Unidos. Y ellas lo que hicieron fue una revisión de la literatura y en enero del 2021 se publica este metaanálisis, que es una evidencia importante. Solamente hay que señalar que todavía no está publicado, está en una página en donde podemos nosotros subir los artículos relacionados a COVID, pero no necesariamente revisados por pares. Pero bueno, esta diapositiva es importante. La imagen a mí me gustó mucho porque me habla de las complicaciones del COVID. Ojo, nuevamente 2 semanas después de la infección aguda. ¿Qué es lo que las autoras nos dicen? Bueno, la causa más frecuente o el síntoma más frecuente respiratorio es disnea en el 24% de los pacientes. Después tenemos polipnea, es decir, una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto. El paciente está como si estuviera jadeando, que eso tampoco es normal. Después viene la tos en un 19%. Dolor torácico inespecífico, no relacionado con cardiopatía isquémica, no relacionado con tromboembolia pulmonar en 16%, 10% con una capacidad pulmonar reducida, 5% relativamente poco imagen de fibrosis pulmonar, que fueron las que les presenté, 3% producción de expectoración o de flema, y 3% dolor en la garganta. Entonces, estos son los síntomas más frecuentes desde el punto de vista respiratorio, pero lo que sí es importante, si ustedes se fijan aquí, desde más frecuencia en base a los colores, más del 50% de los pacientes, como podría ser fatiga, a menos de 5%, como podrían ser el dolor de garganta y la producción de flema. Esto va en relación a qué tanta respuesta inflamatoria tuvieron los pacientes, es decir, mayor número de interleucinas,
procalcitonina elevada, ferritina elevada, que son marcadores en sangre que nosotros siempre estudiamos en los pacientes con COVID. De tal forma que esto lo que me dice es, obviamente estas causas ya no son, o estos datos clínicos ya no son por el COVID en sí, sino por la reacción inflamatoria que se produce al inicio de la enfermedad. Y este es un estudio importante que a mí me gustó mucho, publicado en Nature, en donde me habla del aspecto multidimensional de las secuelas agudas. ¿Por qué les digo que es importante? Bueno, porque los autores estudiaron 74,400 sujetos con COVID del sistema de salud de veteranos de los Estados Unidos, que ya saben que es un sistema que está bien controlado, que no requirieron hospitalización, es decir, pudiéramos decir COVID leve. Y se compararon con 4,990,000 sujetos que no tuvieron COVID y que no estuvieron hospitalizados, es decir, 4 millones de sujetos controles. Y lo que encontraron los autores fue que había una carga extra de condiciones respiratorias en los 6 meses post-COVID, de los cuales, por ejemplo, signos y síntomas respiratorios 28 veces más en los pacientes aún no hospitalizados que en los controles. Insuficiencia respiratoria o muerte por paro respiratorio 3.3 veces más. Enfermedad de la vía respiratoria inferior 4.6 veces más. Pero bueno, pacientes no hospitalizados, pacientes con enfermedad leve, que además se encontraron un aumento de 22 veces más el uso de broncodilatadores desde el punto de vista de terapéutica, 12 veces más, casi 13 veces el uso de expectorantes y antitusígenos, 7.6 veces el uso de antiasmáticos y 7.6 veces más el riesgo de usar corticoides o glucocorticoides comparado con los controles. Como les decía, pacientes no hospitalizados. Pero fueron más allá y entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con los 13,997 sujetos hospitalizados por COVID y lo comparan con otros 13,997 sujetos hospitalizados por influenza estacional. Es decir, compararon la carga desde el punto de vista de manifestaciones pulmonares de pacientes hospitalizados por COVID y por influenza. Lo que encontraron es que los pacientes hospitalizados por COVID tenían 1.5 veces más riesgo de fallecer, que había manifestaciones pulmonares y extrapulmonares, sobre todo neurológicas. Aquí ellos sí no los separaron, siendo que las pulmonares y las neurológicas son las manifestaciones crónicas más frecuentes, casi 20 veces más riesgo de manifestaciones pulmonares y neurológicas en los de COVID que en los pacientes con influenza. Tromboembolia pulmonar, hablando de trastornos de la coagulación, prácticamente 18 veces más el riesgo en los pacientes con COVID hospitalizados que en pacientes hospitalizados por otras causas. Entonces, sabemos que hay datos importantes, que hay manifestaciones pulmonares y secuelas importantes en estos pacientes, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a evaluar estos pacientes? Por lo pronto, la evaluación tiene que ser multidisciplinaria. Necesito al neumólogo, al cardiólogo, al hematólogo, al psiquiatra, al neurólogo, al nefrólogo y al paciente al médico general, a los médicos de primer contacto. Y todos tenemos que estar de acuerdo para seguir estos pacientes. ¿Cómo los seguimos? Bueno, puede ser cada 3, cada 6, cada 12 meses. Aquí en el instituto los estamos siguiendo cada 4 meses y generalmente los evaluamos con oximetría, es decir, viendo la saturación. Caminata de 6 minutos, los ponemos a caminar en un pasillo de 30 metros, vemos qué tanto caminan, si se cansan, con estudios de imagen, pruebas de función respiratoria, tomografía y probablemente, o en algunos casos, ecocardiograma. Tratamiento farmacológico, no lo hay, no hay nada indicado. Obviamente, si necesitan oxígeno, damos oxígeno. Corticosteroides, si tienen sobre todo neumonía organizada, que fue el primer caso que les presenté, pero falta evidencia. Medicamentos antifibróticos, como el nintedanib o la pirfenidona, para evitar la progresión de la fibrosis o de la deposición de colágena. Esto está en estudio, no está evaluado. Y finalmente, el trasplante pulmonar. Aquí en México tenemos ya evidencia de un trasplante pulmonar en Monterrey, que es el grupo del Hospital Universitario y del grupo Tech Salud. Entonces,
Lo importante en estos pacientes es el seguimiento, el ver qué le podemos dar de opciones terapéuticas y esto sería prácticamente todo. Algo que quisiera mencionar y que no quisiera dejar a un lado es la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar es parte fundamental de estos pacientes y actualmente estamos trabajando junto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y junto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en programas de rehabilitación para estos pacientes. Esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tomás René Pulido Zamudio. Tenemos pues algunas preguntas que, si me permites, voy a compartir en este momento contigo. Te preguntan que si existe la posibilidad de los contagiados con síntomas leves o prácticamente asintomáticos, que si han tenido pues ustedes referencia de daños pulmonares por COVID en este caso específico. De manifestaciones pulmonares no, es muy poco frecuente, es rarísimo que alguien asintomático o que tiene manifestaciones leves, no que tengan manifestaciones no respiratorias, pueda tener síndrome post-COVID pulmonar. Lo que sí puede haber obviamente son las otras manifestaciones crónicas como son fatiga, el cansancio, dolor de cabeza, y eso sí puede ser un poco, o neuropsiquiátrica sobre todo, y eso sí puede ser un poco más evidente en este tipo de pacientes. Doctor Pulido, a nivel pulmonar, ¿cuál es el porcentaje que ustedes han detectado aproximadamente de los pacientes que han tenido COVID como enfermedad grave y cuánto tiempo puede quedar afectado la función respiratoria a partir de esta circunstancia? Te repito, aquellos que han presentado fase grave en COVID, ¿cuánto tiempo lleva la recuperación o regresar pues más o menos a la normalidad, doctor? Sí, muchas gracias. Bueno, si tomamos en cuenta que estamos hablando de ese 5% de pacientes, que es el que tiene COVID grave, que requiere asistencia mecánica ventilatoria o una terapia intensiva, recordar que la mortalidad es alta, 49%. Eso significa que el 51% de los pacientes sale del hospital y sale con estas complicaciones. ¿Cómo los estamos siguiendo nosotros? Nosotros los estamos, al menos aquí en el instituto, de 4 a 6 meses. Interesante, hemos tenido pacientes que tienen muchas manifestaciones como las que les enseñé, y tienen pruebas de función respiratoria relativamente normales, es decir, lo único que tienen es lo que se llama restricción pulmonar. Pulmones, digamos, que no se mueven engrosados. Pero esto asumimos o esperamos que después de 6 meses vaya mejorando. Por eso mencioné que la rehabilitación pulmonar es parte básica del manejo de estos pacientes, ejercicios respiratorios, enseñarlos a respirar y al menos, como me ha tocado ver, digo ya más de 180 pacientes post-COVID, el uso de oxígeno, el promedio es 4 meses después y poco a poco se puede quitar, que esa es realmente la idea, ¿no? Te preguntan tu recomendación frente al tema de que el principal síntoma que se nota en los pacientes que desarrollan secuelas es esto de la disnea o la sensación de ahogo, que persiste después de la fase pues, aguda que se manifiesta desde los primeros momentos del COVID. ¿Cuánto tiempo debe de esperar el paciente para reiniciar su trabajo en términos de ejercicio o actividad física? ¿Debe de ser paulatina? ¿Cuáles son las recomendaciones y en qué tiempo, doctor? La actividad física es de forma inmediata, es decir, la rehabilitación pulmonar es de forma inmediata. Damos de alta a los pacientes, le enseñamos ejercicios respiratorios y hay programas de rehabilitación que generalmente duran 6 semanas y que le enseñan al paciente a hacer ejercicio, sobre todo a caminar, a lo mejor primero 15 minutos, luego 30 minutos, 2, 3 veces por semana, pero tiene que ser de forma inmediata. O sea, no puedo decirle al paciente, adiós, lo doy de alta, nos vemos en 3 meses, sino el seguimiento es inmediato y la rehabilitación es inmediata para tratar de evitar secuelas a largo plazo. No hay que olvidar, perdón, que también los pacientes en la hospitalización pierden peso. Entonces claro, tienen disminución de la masa muscular. Entonces tenemos que empezar también con rehabilitación física de forma inmediata. Muy bien.
Doctor Tomás René Pulido Zamudio, jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, te queremos agradecer a nombre de todos los periodistas de México y la región iberoamericana que hoy nos acompañan, del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, de la Facultad de Medicina, de Ciencias y de Derecho, y por supuesto de Pfizer México, el hecho de que hayas estado con nosotros con esta extraordinaria conferencia magistral. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, pues vamos a hacer un intermedio ahora solamente con las recomendaciones de Ricardo Rodríguez previo a nuestra siguiente conferencia magistral. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Los temas de salud son sumamente relevantes periodísticamente hablando. Y más aún con el entorno digital que parecía que nos preparaba para esta pandemia, que detonó una vida a distancia como ya se realizaba en algunos sectores con el llamado home office. Los internautas buscan información en redes sociales, en buscadores y en varias alternativas, pero se pueden perder en los cerca de 400 millones de videos subidos en los últimos 30 días a YouTube, o en los cerca de 20,000 artículos subidos también en algunas plataformas, o quizá en los 600 millones de trinos o de tweets igualmente generados en las últimas semanas. Por ello, la recomendación no solo para el público, pero para los colegas periodistas y publirelacionistas es buscar información de fuentes acreditadas, tener mucho cuidado y cautela con las afirmaciones que hagamos sobre el tema que abordemos tanto en los medios tradicionales como en los digitales y por supuesto en las redes sociales. Los mensajes en materia de salud pública deben ser contundentes, pero bien sustentados con base en la evidencia científica. Se estima que para que un mensaje de salud pública tenga éxito, debe llegar al menos al 80% de la población por diversas vías de comunicación. Por ello, debemos acercarnos a los médicos, a los investigadores, a los institutos nacionales de salud, pero también a leer resúmenes en la materia para entender términos y poder comunicarlos con certeza y claridad. El periodismo en salud, de ser una fuente poco importante hace por lo menos 2 décadas, es ahora la de mayor crecimiento gracias también a esfuerzos como cursos, talleres y diplomados que organiza la academia y la industria de la salud, lo cual es fundamental para mantenernos actualizados como en cualquier otra profesión. Existen múltiples definiciones del periodismo, el periodismo en salud, el periodismo científico, pero siempre debe ser accesible. Debemos decodificar la información de los expertos y de los profesionales de la salud sin detrimento en la calidad y en el contenido, porque como saben, el contenido es el rey, pero el diseño es la reina. Muchas gracias.